Dice Hechos capítulo 4, versículos 5 al 12, lo siguiente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La semana pasada vimos cómo la persecución y la adversidad comenzó a tocar la puerta de los primeros cristianos. En este caso, Pedro y Juan habían sido arrestados, ¿cierto? Lo hemos visto en los versículos anteriores, por predicar sobre Cristo, por anunciar sobre nuestro Señor. Y lo he dicho en innumerables oportunidades ya, lo cierto es que la dificultad está ligada a la vida del cristiano. La adversidad y la oposición son algo que realmente, si hemos decidido seguir a Cristo, desde nuestra perspectiva, es un costo que debemos asumir. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz una vez al mes. Dijo eso. Debe tomar su cruz semanalmente, día por medio. No. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz cada día y seguirme. Por tanto, si tú has decidido seguir a Cristo y si te identificas como cristiano, debes saber que la adversidad y la oposición van a venir sí o sí. Ahora, hay algo que debemos recordar, y esto tiene que ver que la persecución debe venir por causa de nuestra creencia en Cristo, por nuestra fe en Cristo, por vivir como Cristo quiere que vivamos. El apóstol Pedro lo dice, que somos bienaventurados cuando somos perseguidos, pero cuando somos perseguidos por causa de Cristo y no por causa de nuestras malas acciones. Hay personas que dejan el nombre de Cristo por el suelo y dicen: oh, me están persiguiendo, me están juzgando, me están condenando. Pero no lo están condenando porque siga a Cristo, sino porque en realidad dice una cosa, pero con sus hechos hace otra cosa totalmente distinta. Y eso es lo que sucede. Muchas veces nuestra mala forma, nuestra conducta, es lo que genera que las personas tengan algún tipo de rechazo para con nosotros. Y nosotros lo hemos visto en el texto, hemos visto cómo la Iglesia Apostólica en realidad, la gente tenía una visión de ella de amor y odio, llamémoslo así. Por un lado, la persecución por parte de la religión establecida, ¿cierto? Hemos visto la oposición de los saduceos hasta el momento. Y de parte del pueblo había cierto nivel de admiración. Y eso es lo que debería generar el cristiano frente a los demás. Por un lado, un nivel de admiración, pero por otro lado, un nivel de oposición. Un nivel de oposición. Ahora, si reciben más persecución o te condenan más, es quizás porque vives mal, puedes hablar de Cristo, ¿cierto? Pero lo que proyectas es contrario a lo que propones. Pero si alguien que se llama cristiano solo recibe admiración, probablemente es porque solo habla de la primera parte del evangelio, ocultando aquellas cosas que son confrontacionales. O sea, el cristiano produce desagrado y agrado a la vez. Porque ese es el mensaje que nosotros portamos. Y eso es algo que debemos recordar bien, amados. Admiración y también oposición. Si solamente se están oponiendo a nosotros sin que generemos admiración, es porque realmente no estamos viviendo
lo que hablamos. Y si solamente estamos generando admiración y no oposición, es porque estamos diluyendo el mensaje de Cristo. Y estamos hablando parcializadamente del mensaje del Evangelio. ¿Quién no va a resistir? ¿Quién se va a resistir, a alguien que le dice que Dios lo ama? Tú le puedes decir a las personas, ¿sabes qué? Dios te ama. Y probablemente te respondas, qué bueno, porque yo también me amo. Así que ya somos dos que nos amamos, Dios y yo. Pero si solamente anunciamos del amor de Dios sin la demanda de Dios, que Dios manda a todo pueblo y a toda nación que se arrepientan, la verdad es que estamos solamente tocando una cara, una arista del mensaje de Cristo. De manera, amados míos, que admiración y persecución es lo que debiésemos generar delante de las demás personas cuando fielmente estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. El sermón de esta mañana tiene por título El poder del nombre de Jesús. Y conforme a estos pasajes que hemos leído, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que el nombre de Jesús es cuestionado. Eso es lo primero. En segundo lugar, vamos a ver cómo el nombre de Jesús es defendido. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el nombre de Jesús es exaltado. El nombre de Jesús es cuestionado, el nombre de Jesús es defendido y el nombre de Jesús es exaltado. Acompáñenme, por favor, a los primeros versículos 5 y 6. Dice, sucedió, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. No olvidemos que la noche anterior ellos habían sido apresados. Entendimos que ellos habían llevado a cabo la curación de este hombre cojo, lisiado, que nunca había caminado, aproximadamente a las 3 de la tarde, que correspondía a la hora novena, como se veía la hora en ese tiempo. Y a partir de ese momento comenzaron a defender la fe, comenzaron a proclamar el mensaje del Evangelio, muy probablemente hasta el anochecer. Por esa razón, lo único que hicieron ellos fue tomarles preso y llevarles a la cárcel. Y bueno, al día siguiente, los dirigentes de la nación, el Sanedrín, que eran básicamente los gobernantes del pueblo y los sabios que juzgaban a la nación, se reunieron y en esta oportunidad aparecieron nombres que ya no son familiares a nosotros, que son Anás y Caifás. Cuando hablamos del Evangelio según Marcos, en nuestra serie que terminamos hace unos meses atrás, de acuerdo al Evangelio de Marcos, vimos cómo es que precisamente Anás y Caifás fueron personas importantes o cumplieron un rol preponderante en cuanto a la condenación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fueron ellos quienes los mandaron a apresar de noche, fueron ellos quienes organizaron una junta de Sanedrín que, de acuerdo a la propia ley judía de ese tiempo, autoimpuesta, no estaba dentro del mandato divino, ellos no debían reunirse sino hasta el otro día, como es este caso. O sea, el Sanedrín no podría haberse reunido de noche para definir qué iban a hacer con Jesús, pero lo hicieron. En ese momento, cuando condenaron al Señor Jesucristo, hicieron todo rápido y todo debajo de la alfombra para no generar tanto revuelo, porque era la oportunidad de eliminar al Señor Jesús. Bueno, en este caso, ellos estaban haciendo o llevando a cabo el procedimiento como correspondía. Ahora, al otro día en la mañana, se reunieron estos hombres, Anás, Caifás. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, donde el nombre de Jesús es cuestionado. El propósito de estos hombres de presentarse delante de ellos y de emitir este juicio tenía un propósito bien claro. Y este era provocar la negación de la proclamación que ellos estaban haciendo abiertamente sobre el nombre del Señor Jesús. No olvidemos que semanas antes habían matado a su maestro. Anás y Caifás y los líderes de la nación sabían quiénes eran ellos. Sabían cómo ellos cobardemente huyeron cuando tomaron preso al Señor Jesús. Ellos lo sabían. Y en esta oportunidad creyeron que les iba a ser fácil hacer lo mismo con ellos. Que la reacción que ellos iban a tener iba a ser la misma que tuvieron cuando habían tomado preso al Señor Jesucristo semanas antes.
Ellos querían provocar la negación. Y cuando llegan delante de él, en el versículo 7, le dicen lo siguiente: poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? La pregunta estaba muy dirigida, específicamente, ¿en nombre de quién? ¿Bajo qué autoridad ustedes están haciendo esto? ¿Saben una cosa, amados? Una de las cosas que se nos va a cuestionar mucho conforme a nuestra manera de pensar como cristianos, de acuerdo a nuestra cosmovisión como cristianos, es bajo qué autoridad nosotros hacemos o decimos o pensamos lo que pensamos. Y esto es algo bien importante, porque cuando uno habla con personas, por ejemplo, que no creen en Cristo y que se escudan bajo la ciencia, sobre pretexto de no tener los argumentos necesarios para creer en el Señor, cuando uno les dice o los cuestiona, ¿por qué razón tú crees lo que crees? Tú les hablas de Cristo, les hablas del Dios creador, y ellos te dicen: la verdad es que yo no creo en este Dios, yo soy ateo, creo en la ciencia. Creo en la ciencia, dicen. Y la base de la autoridad que ellos tienen es la ciencia, pero es la ciencia entre comillas. Son los autores que están de alguna manera conforme a ese pensamiento. Pero honestamente no hay uniformidad en el ámbito científico con respecto a la no existencia de Dios. Por eso es que la evolución se conoce como, es una teoría, es la teoría de la evolución. Pero cuando uno está en los establecimientos educacionales, no se presenta de esa forma. No se dice a los niños: oye, esta es una teoría. Se les da como algo cierto. El hombre evolucionó hace miles de millones de años. Entonces, cuando uno habla con una persona que se escuda en la pseudociencia para afirmar estas cosas, utiliza la ciencia justamente como su base o como su fuente de autoridad. Ahora bien, la diferencia de nosotros como cristianos, que tenemos una cosmovisión, es decir, una manera de mirar todo. La cosmovisión es el lente que nos ponemos para mirar todo lo demás. Esa cosmovisión para nosotros es la palabra de Dios. Esa cosmovisión, la fuente de esa autoridad es Cristo, su nombre, su persona. Por eso es que no debemos temer cuando estamos hablando con algunas personas que no creen en el Señor y decir: mi fuente de autoridad para decir lo que digo es la Biblia. Hermanos, no temamos eso. No temamos eso. A veces rehuimos un poco decir la verdad, que nuestra fuente de autoridad es las Escrituras. ¿Por qué? Porque normalmente las personas nos van a decir: pero la Biblia la escribieron hombres. Y le van a inventar que la Biblia fue alterada, que el Vaticano tiene unos códices ocultos, que no quiere que nadie sepa. Todo sacado de un documental del History Channel, pero sin ninguna fuente verdadera. Queridos, no debemos temer el pronunciar, el anunciar que la fuente de nuestra autoridad es Cristo y su palabra. Es Cristo y su palabra. Nosotros no hablamos con las personas y decimos lo que Dios dice con nuestra autoridad o porque lo creemos. Porque en muchas oportunidades eso es lo que se nos va a decir. Vamos a estar hablando con alguien y nos va a decir: bueno, eso es lo que tú piensas, yo creo otra cosa. Y ahí está el punto. Hermanos, no es lo que nosotros pensamos. Nuestra fuente no está, nuestra fuente de autoridad no está en lo que nosotros pensamos o creemos. Nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús. Y no debemos temer ante ello. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús va a ser cuestionado. La figura de Cristo va a ser atacada. Pero no debemos temer de ninguna manera manifestar que nuestro credo proviene de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que el foco de aquellos enemigos de Dios a lo largo de los años ha sido precisamente destruir la autoridad de la palabra de Dios? Todas aquellas cosas que se han dicho en contra de la palabra de Dios.
cómo es que tristemente el catolicismo romano de la Edad Media, con el propósito de ocultar la verdad y de autoadjudicarse el poder de dar salvación solamente por medio de la Iglesia Católica de Roma, ocultaron a las personas la palabra de Dios. Solo las personas muy cultas dentro de la curia tenían acceso a la palabra de Dios. En la Edad Media, la Biblia estaba solamente en el idioma latín. Y el idioma latín es un idioma que solamente los eruditos del catolicismo romano tenían acceso en ese tiempo. El resto de las personas no tenía acceso a la palabra de Dios. Muchos sacerdotes o frailes de aquel tiempo no tenían ni idea de lo que la palabra de Dios decía y simplemente se ajustaban a los catecismos que se enseñaban. Porque siempre se ha querido ocultar la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, la época de la Reforma fue tan importante, porque una de las cosas relevantes que se llevaron a cabo ahí fue el poder compartir la palabra de Dios y hacer posible que ésta llegase a todo tipo de personas. Ahí comenzaron las traducciones. El mes que concluyó hace unos días atrás, mes de septiembre, conocido como el mes de la Biblia. Muchos no tienen ni idea por qué es el mes de la Biblia. Es el mes de la Biblia, por lo menos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, porque en el mes de septiembre se publicó por primera vez una versión de la Biblia al español. La famosa versión del Oso, escrita en el año 1569 por Casiodoro de Reina. Y todo lo que tuvo que sufrir Casiodoro de Reina, la persecución, tuvo que huir desterrado de su nación por la oposición que generó el hecho de que él estuviese trabajando en una versión para el idioma de su pueblo. Por eso se va a atacar la autoridad de Dios, se va a criticar la autoridad y la figura de Cristo. Y eso es lo primero lo que les sucedió en este caso a los apóstoles. Se les cuestionó su autoridad. Por eso, queridos, es necesario que entendamos que no debemos temer el decir que nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. No hay ningún documento histórico que tenga tanto respaldo en manuscritos como los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No hay ninguno. Hoy en día se enseñan en las universidades egiptología y los documentos que se encuentran y que se estudian tienen una datación superior a los 1000 años después de que sucedieron los eventos. Hoy todavía en los colegios se les pide a los niños que lean las epopeyas de Homero, la Ilíada, la Odisea, escritos por Homero, un griego. Pero ¿sabe usted que la copia más cercana que existe, original, no original, sino más cercana, porque en ese tiempo no existía la imprenta y usted comprenderá que todo lo hacían a mano, es más de 1000 años después de que la obra fue escrita? Aún así, nadie duda de que lo que está escrito en esos libros sea precisamente lo que escribió Homero. Y la Biblia es el libro que más documentación tiene. No hay ningún libro que posea la cantidad de manuscritos que la Biblia tiene para decir lo que ésta dice. Y no solo eso, los manuscritos más cercanos, por lo menos del Nuevo Testamento, nos encontramos no más allá de 40 o 60 años que los eventos sucedieron. O sea, cuando estos documentos comenzaron a circular, la generación que vivió estas cosas estaba viva y podía decir esto no fue así. Algo muy distinto a lo que sucede con la historia. A nosotros se nos enseñan las hazañas de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y nadie puede decir esto no fue así. ¿Por qué?
porque no hubo ninguna persona viva en el tiempo en el cual los manuscritos se encontraron. Pero en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios, nadie puede decir, porque habían personas que estaban vivas todavía cuando los documentos comenzaron a circular. No tema decir que su autoridad es la palabra de Dios. Porque no hay un libro que tenga mayor excelencia que la palabra de Dios. Escrito aproximadamente en un periodo de 1400 años por más de 45 autores diferentes. Es la palabra de Dios, donde proviene nuestra autoridad. Distintos géneros literarios, el libro más vendido en la historia de la humanidad, el primer libro en ser impreso cuando Gutenberg inventó la imprenta. Aunque nuestra autoridad sea cuestionada, nunca debemos fallar, nunca debemos dejar de confiar, porque no hay otro libro que pueda suplantar la palabra de Dios. A veces se nos preguntan, bueno, ustedes son cristianos y ¿qué creen? Y uno dice, bueno, lo que la Biblia dice. Porque tristemente hay muchas personas que se llaman cristianos, o iglesias que se llaman cristianos, pero que su fe está basada en la Biblia y algo más. Pero con mucha humildad debemos decir que nuestra fe está basada en las Escrituras. Y eso es lo que debemos tener claro, amados. Aunque el nombre de Jesús sea cuestionado, nunca debemos claudicar. ¿Ante quién o de dónde viene nuestra fuente de autoridad? Que es la palabra de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en el versículo 8, por favor. Dice, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el nombre de Jesús es defendido. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Fíjese en esto. Pedro. El mismísimo que semanas antes, cuando una sencilla criada de la casa del sumo sacerdote le preguntó si era él uno de los seguidores de Jesús, si él andaba con él, le negó. Ese mismo Pedro. No hubo ninguna autoridad que le preguntara, oye, si tú eres Pedro, ¿tú andabas con él? No, fue una sencilla criada. Y yo lo he dicho anteriormente, el testimonio de la mujer no era validado. Solamente necesitaban 2 mujeres que dieran testimonio de algo para que tuviera el peso del testimonio de un varón. O sea, aunque esa mujer lo haya acusado de que él era un seguidor de Cristo, aún así no le hubiese pasado nada. Pero el muy cobarde dijo que no le conocía, que le estaba confundiendo. Ese mismo Pedro se encuentra ahora ya no delante de una criada, ya no delante de personas que simplemente estaban mirando lo que acontecía dentro del patio de la casa del sumo sacerdote. No, frente a los mismísimos que habían entregado a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí, en este pasaje, cómo el nombre de Jesús es defendido. El cambio es notorio. El cambio es evidente, pero hay algo, amado mío, que es el punto clave de lo que Pedro comienza a decir ahora. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre Pedrito y Pedro lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre Pablo Miranda y Pablo Miranda lleno del Espíritu Santo. Hay un abismo de diferencia entre tú sin el Espíritu Santo morando adentro y tú en una vida en plenitud lleno del Espíritu Santo. Hermano, una de las cosas por las cuales fallamos, una de las cosas por las cuales no testificamos de Cristo muchas veces o caemos y sucumbimos ante la tentación y ante la prueba es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora,
El Espíritu Santo en ese momento le dio a Pedro lo que no había tenido antes, que era denuedo, valentía para testificar a nuestro Señor Jesucristo. Y saben una cosa, en este momento se cumple una de las cosas que el propio Señor Jesús les había dicho a ellos. En Lucas capítulo 21, versículo 12 al 15, dice: pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Lo que el propio Señor les había dicho en Lucas capítulo 21, ahora se estaba llevando a cabo en la vida de Pedro y Juan. No hubo preparación del discurso, no hubo 3 puntos para Pedro y Juan para poder defenderse. Lo que tenían es que ahí mismo estaba el Señor Jesús acompañándoles por medio del Espíritu Santo que ahora moraba dentro de ellos. Hermanos queridos, hay una vida sin el Espíritu Santo y hay una vida muy distinta después del Espíritu Santo. Ahora, algo que cabe señalar es que solo la llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a testificar de Cristo como debemos. Y aquí es donde algunos de pronto pueden tener algún tipo de diferencia. ¿Acaso no se había dicho en Hechos capítulo 2 que Pedro ya había sido llenado del Espíritu Santo? Entonces, si Pedro había sido llenado ya del Espíritu Santo, ¿por qué necesitaba otra llenura del Espíritu Santo? Y aquí es algo que tenemos que entender dentro de la perspectiva o de la doctrina del Espíritu Santo. Amados, desde Pentecostés en adelante, toda persona que cree en Cristo recibe al Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo en su vida. Es un sello de pertenencia, eres propiedad de Dios y te da la garantía, el arras de que eres parte del pueblo de Dios. Toda persona que cree es sellada por el Espíritu Santo. Pero lo que estamos hablando aquí no es que Pedro fue sellado nuevamente con el Espíritu Santo. Porque el sello del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo a morar dentro de la vida del cristiano sucede una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo no. La llenura del Espíritu Santo es algo que necesitamos periódicamente. Es la capacitación especial de Dios para poder llevar a cabo su misión. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces vemos a la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de las personas que son parte de la iglesia, vemos a iglesias donde el Espíritu Santo está, pero donde no hay llenura del Espíritu Santo. No hay llenura del Espíritu Santo. Y ahí está el punto, no es que nosotros debamos buscar la llenura, es Dios quien la da. Pero una comunión con Dios, una disposición a hacer su voluntad va a permitir que Dios nos dispense de esa dosis que necesitamos para rellenarlos. Todos tenemos una medida. El Espíritu Santo mora en nosotros. Todo aquel que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, tiene al Espíritu Santo morando. Pero requerimos esa llenura. Necesitamos esa llenura. Y saben, Dios no la va a dar porque la pidamos. Aquí en ningún momento dice, y Pedro pidieron llenura del Espíritu Santo. No, Dios la dio. ¿Por qué? Porque en ellos estaba la disposición a llevar a cabo la obra de la predicación del Evangelio. Por tanto, sin duda alguna, amados, necesitamos esa llenura. El Espíritu Santo mora en nosotros, no nos abandona, porque está en nosotros y no se irá de nosotros, porque es un sello, es una garantía. Somos propiedad de Dios. Y como dice un adagio, lo que se da no se quita. Y Dios no quita lo que da. Somos pertenencia, propiedad de Él, pero requerimos esa llenura.
necesitamos ser llenados. En el Antiguo Testamento solo venía la visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba con las personas. El Espíritu Santo venía, capacitaba para una labor específica y luego partía. Por eso en el Salmo 51, David llora y ora y dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que su pecado era un estorbo. Su pecado con Betsabé, el contexto del Salmo 51 precisamente tiene que ver con ese pecado en particular. Su pecado se oponía a que el Espíritu Santo viniera. Pero en nuestro caso, luego de la obra de Cristo, por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, a morar en nosotros y no se va más. Pero necesitamos esa dosis. Necesitamos esa dosis que nos hace reaccionar y obrar de una manera distinta a que no estuviésemos llenos y capacitados por Dios. Por eso, amados, es que debemos buscar a nuestro Señor. Debemos anhelar ser usados por Él. Y es justamente en esa disposición que Dios nos va a llenar. Es interesante ver, vamos a llegar allá en unas cuantas semanas más, Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8, donde se habla de lo que sucedió con Esteban. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, proclamaba, anunciaba y dio una tremenda cátedra de teología bíblica maravillosa. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Requerimos esa llenura, necesitamos esa llenura. Y en la disposición a la obra de Dios, la que permite que Dios en su momento nos llene de Él. Hay un Pedro antes y un Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, solamente el Espíritu Santo nos da valentía. Solamente el Espíritu Santo nos da denuedo. Nos da el vigor para poder anunciar a nuestro Señor. Y una cosa, no hay otra manera. No hay otra manera, no hay otra fuente. No son nuestros argumentos. No es nuestro dominio de argumentos apologéticos lo que puede generar que las personas que nos oyen digan: tienes razón, Cristo es el Señor. No se trata de eso, se trata de la obra del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que solo con la llenura del Espíritu Santo podemos testificar como debemos. Solamente con la llenura del Espíritu Santo. No olvidemos lo que dijo el propio Señor Jesucristo antes de ascender en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a nosotros a testificar de Él. Por tanto, necesitamos ser llenos por el Espíritu Santo periódicamente. Solo así podemos defender el nombre de Jesús cuando se nos es interrogado. Acompáñame al versículo 9 y 10, por favor. Dice: si se nos está interrogando por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Solo alguien lleno del Espíritu Santo podía tener ese vigor para pararse delante de las autoridades y enrostrarles que ellos mismos habían crucificado al Señor. Eso solo lo hace Dios, solo lo hace el Espíritu Santo. Él claramente les dice lo que sucedió con respecto a nuestro Señor Jesús. Los hombres lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Los hombres lo rechazaron, pero Dios lo ha exaltado. Hermanos, muchas veces nos preocupamos de lo que las personas piensan, pero más importante es lo que Dios piensa. Nos preocupamos de lo que las personas nos pueden hacer, pero más importante es lo que Dios nos puede hacer. Pero vivimos en esa dinámica
donde el qué dirán es mucho más relevante que lo que Dios piensa de nosotros. Y es triste, amados, porque le tememos más a las personas que a Dios. Cuando se nos pregunta sobre nuestra fe, titubeamos, claudicamos. Y se nos olvida que el propio Señor Jesucristo dijo: el que me niegue delante de mis hombres, de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Le tememos más a las personas que a Dios. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ese orden se invierte. No importan las personas, importa Dios y su gloria. No importa que la mentira impere, no importa que la mentira gobierne, la verdad es testificada. Porque es el Espíritu Santo que te está motivando a eso. Solamente el nombre de Cristo puede ser defendido por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, vindicando de esta manera quién es nuestro Señor Jesús. Eso nos lleva a nuestro tercer y final punto. El nombre de Cristo es exaltado. Acompáñenme, por favor. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Los hombres rechazan a Cristo, mas Dios le ha escogido, lo ha exaltado y lo ha dejado como la piedra angular. La piedra angular tenía un rol muy importante dentro de las construcciones de esa época. Las piedras para las construcciones eran escogidas muy minuciosamente. Y más o menos se sabía o se esperaba cómo iba a terminar la construcción. Ustedes saben que las piedras eran de tamaños irregulares, no eran como los bloques de hoy día, que son de una medida estandarizada. En ese tiempo no. Trataban de pulirlo y dejarlo lo mejor que pudiesen. Pero una parte de la estructura fundamental era la que llegaba a ser la famosa piedra angular, que era la última piedra donde se sostenía la parte más alta de la construcción y de la edificación. Lo que está diciendo el Salmo, que cita acá, es lo siguiente: ustedes desecharon esa piedra angular, pero esa piedra angular es la que tiene todo para que el edificio esté perfectamente construido. Desecharon al Señor, lo desecharon, pero es la piedra más importante. Lo que el hombre desecha, Dios lo exalta. Los hombres rechazaron a Cristo, mientras que Cristo fue exaltado por Dios el Padre. Hermanos, nunca vamos a llegar a comprender de una manera cabal lo glorioso que es el hecho de que Dios mismo se hiciera hombre y viniera a este mundo a morir por nosotros. Algo que tanto oírlo de pronto nos lleva a tener algo como de la cotidianidad, ¿cierto? Genera que despreciemos o no valoremos una verdad tan importante como esta. Cristo es el Hijo de Dios, el Dios hombre, el Dios encarnado. Y el hombre lo rechaza, pero Dios lo ha exaltado. Por eso es que debemos tener ánimo, por eso es que debemos tener valentía para exaltar a Cristo delante de las demás personas. No es algo fácil, pero es algo que debemos hacer. Ahora bien, cuando el nombre de Cristo es exaltado, no solamente significa que su figura debe ser preponderante, sino que habla de algo más, amados, y que esto es lo más controversial para el mundo. Y es lo que dice en el versículo 12. Acompáñeme, por favor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Hermanos queridos, esto nos habla de dos conceptos importantes. De dos conceptos importantes. Primero es exclusividad. No hay otro nombre.
Hermanos, no hay otro nombre. No hay otro. Exclusividad. No hay otro. El término que más se habla hoy es de la inclusión. El cristianismo es contracultura, porque no nos habla de muchas formas, no nos habla de muchos caminos, nos habla de un solo camino. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusividad. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Hay un solo camino para la salvación. Y es ahí donde muchas veces fallamos también. Muchas veces fallamos cuando hay personas que amamos y que no les decimos eso, que no les decimos la verdad, que tal vez son buenas personas, que quizás son mucho más nobles que nosotros y que muchos cristianos que usted conoce. Pero no hay otro medio, no hay otro camino, es solo Cristo. No hay otro nombre. En algún tiempo, algunos teólogos liberales dijeron, bueno, la salvación es solo por Cristo. Solo Cristo salva. Pero eso no significa que solo las personas que creen en Cristo son salvas, sino que todos aquellos que creen en algo y tienen una fe en algo y se arrepienten de eso, van a ser salvados. Queridos, ¿no? La Escritura es clara en decirnos que la salvación es para aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. En Jesucristo como el único medio, el único camino para la salvación. Alguien dijo, la sinceridad de la fe nos salva. Es más bien el objeto de nuestra fe lo que salva. Hay personas buenas que usted conoce, que tal vez puede decir, no, si yo creo en Jesús, pero yo siempre logro a Jesús y a la Virgen. Mi Jesús y la Virgen. El Señor Jesús fue claro. Yo soy el camino. Yo no soy un camino, soy el camino. Solo por medio de mí se llega al Padre. Personas que pueden tener una fe muy sincera, genuina, firme. Pero la sinceridad de su fe no significa que sea una fe que le traiga salvación. Porque puede estar sinceramente equivocado. Hermanos, solo la salvación viene por medio de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvados. No es ser bueno, no es creer en Dios. Solo Cristo y nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, debemos tener cuidado y por amor a las personas que están erradas en su percepción, no podemos callar dejándoles aferrados a lo que no les puede salvar. No podemos. Si verdaderamente amamos a esas personas, debemos decirles. Porque de lo contrario estaríamos demostrando que no les amamos. Decir que hay más que un camino es una falta de respeto al Dios Todopoderoso, que al ver la magnitud del pecado, al ver la magnitud de la ofensa, estableció que el único medio para el perdón de los pecados fuese enviar a su Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres. Las personas que dicen yo me acerco a Dios y yo creo en Dios, pero no tienen a Cristo ahí en medio, están despreciando lo más valioso que Dios ha dado. El famoso Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo.
Y la gente desprecia el amor de Dios, porque el amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo. Cuando rechazan al Hijo, rechazan el amor de Dios. Cuando rechazan a Cristo como el único mediador, están rechazando el único salvavidas que tienen en un océano tormentoso que los lleva de seguro al fondo del mar. Hermanos, cuando a alguien enfermo lo desahucian y le dicen de pronto, ¿sabes qué? La única posibilidad que tienes, porque ya honestamente no hay nada que hacer, pero la única opción posible para ti es un tratamiento experimental que estamos llevando a cabo. La mayoría de las personas va a decir, perfecto, lo tomo. Porque entiende que es su única oportunidad, que nada más le sirve. Pero la gente no entiende de la misma manera que Cristo es el único que le puede traer salvación, que Cristo es el único que lo puede sacar de su muerte espiritual. Queridos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 10, 9. Querido, la invitación a la salvación es para todos. El llamamiento general es para todos. Pero la única forma de encontrar ese llamamiento y hacer caso a ese llamamiento es la fe en Cristo. Por tanto, si amamos a las personas que decimos amar, que están equivocadas, no les privemos de conocer el único camino a la salvación. En primer lugar, nosotros tenemos que tener claridad de la exclusividad de la salvación por medio de Jesús. Y ahí está el punto. Porque en un mundo tan relativista como el que estamos viviendo hoy, decir que la salvación viene por medio exclusivo de Cristo es una ofensa. En un mundo donde se habla de tu verdad, decir que solo Cristo salva viene siendo tu verdad nomás. Hay personas que dicen que no hay nada más arrogante cuando dices que Jesús solamente puede salvar. Oye, pero qué arrogante tu planteamiento, porque ¿por qué la gente no puede ser salvada por el Corán, por ser musulmán? Si su fe es sincera, ¿por qué no? ¿Por qué solo Jesús? Dicen, bueno, eso demuestra que tú eres una persona arrogante, porque te adjudicas el único medio para la salvación. Pero ¿saben qué? Eso no es así. Sería arrogante decir eso si trajéramos a las personas a nosotros. Pero no estamos trayendo a las personas a nosotros. Como dijo alguien por ahí, un cristiano no es alguien distinto a un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde hay pan. Eso es un cristiano. Sería arrogancia si se tratara de que somos nosotros los que salvamos a las personas. Pero nosotros apuntamos a Cristo y predicamos de Cristo por gratitud a Él. Porque fue Él el que nos salvó. Y porque queremos invitar a las demás personas a que también puedan ser salvas por gracia. Amados, queridos, no hay otro camino. No hay otro nombre. Alguien dijo, en muchas ocasiones el término nombre en la Biblia no solo hace referencia al nombre propio. No es que diga Jesús la persona y sea salva. No. Sino también al poder y a la autoridad de la persona. Por eso se les preguntaba con qué autoridad lo están haciendo. Por tanto, este versículo no es una afirmación
sobre lo que les ocurre a aquellos que nunca han oído hablar de Jesús, sino que insiste en que todos los que son salvos, sea en la época que sea, lo son gracias a la obra de Cristo en la cruz. Solo Cristo puede traer salvación. En el Antiguo Testamento, la gente no conocía el nombre de Jesús, no conocía a Jesús, pero sí ponía su fe en aquello que apuntaba a Jesús. Por ejemplo, los sacrificios. No es que la sangre de machos cabríos, de corderos, perdonara el pecado. Ese era un símbolo que apuntaba al único sacrificio válido, preparado antes de la fundación del mundo para traer perdón a los pecados. Todas las personas antes de Cristo y después de Cristo solamente son salvadas por medio de la obra única y exclusiva de nuestro Señor. Así que, amados, decir que solo hay salvación en Cristo tiene que ser un lema para nosotros. El difunto R.C. Sproul dijo lo siguiente: si eres cristiano, debes estar preparado para morir por esta afirmación. Si no lo eres, estás jugando a la religión y te has perdido al Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, el estándar de la salvación no puede ser rebajado. No se trata solamente de arrepentirse y creer en algo, sino arrepentirse y creer, poner tu fe exclusivamente en el Señor. Amados míos, J.C. Ryle dijo: quiere decir que nadie puede ser salvo del pecado, de su culpa, poder y consecuencias, excepto por Jesucristo. Quiere decir que nadie puede tener paz con Dios el Padre, obtener el perdón de los pecados en este mundo y escapar de la ira de Dios que viene después de la muerte, excepto a través de la muerte expiatoria y la mediación de Jesucristo. Solo en Cristo encontraremos la rica provisión de salvación de Dios para los pecadores. Solo en Cristo encontraremos las abundantes misericordias de Dios descendiendo del cielo a la tierra. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos. Solo la justicia de Cristo puede vestirnos. Solo el sacrificio de Cristo puede darnos un título al cielo. Amén. Cristo y solo Cristo. Cristo y su nombre es lo único que nos puede salvar. De la misma manera que el arca era lo único que podía salvar a los seres humanos condenados al castigo de Dios por el diluvio, Cristo es aquella arca exclusiva que salva a todos aquellos. Querido, te invito a subirte al arca. Te invito a compartir a los demás que no conocen a Cristo, para que les invites también a subirse a esta arca. Solo Cristo salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Oremos a nuestro Dios.